pero allí donde se ha desistido de esta solicitud, bueno, motu propio se puede señalar que el abogado ha entendido que no había fundamento jurídico alguno que sustentara la presunta lesión de alguna garantía judicial, de tal manera que la investigación sigue su curso conforme ha sido establecida por el juez en el marco de la observancia y el respeto a los derechos del debido proceso. Ya tenemos en la línea a nuestro próximo invitado. Muy bien, bienvenido. Le vamos a dar las gracias y la bienvenida a Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, señor Maldonado, a Exitosa. Muy buenos días, señora Karina. Gusto de saludarla. Muchas gracias por estar aquí y atender nuestro llamado. Primero quería que usted me explique, porque sabíamos que la defensa del presidente de la República había presentado varias tutelas de derecho y todas con un solo objetivo, que era que se anule las investigaciones preliminares en contra del presidente de la República. Acaban de enviar un tuit del Poder Judicial y dice: durante el inicio de la segunda audiencia de tutela de derechos, el abogado del presidente Pedro Castillo anunció su desistimiento de la demanda respecto a la reserva de información de la carpeta 22-02. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, debemos referirnos a lo que significa una tutela de derechos. Es la prerrogativa que tiene cualquier sujeto procesal de solicitar que el Poder Judicial, a través del juez que esté a cargo de la causa, verifique si se están respetando los derechos y las garantías del debido proceso y del juicio justo. Ahora, en lo específico, no sé qué contiene esa carpeta. Esa información debe tener a los sujetos procesales. Pero allí donde se ha desistido de esta solicitud, bueno, motu propio se puede señalar que el abogado ha entendido que no había fundamento jurídico alguno que sustentara la presunta lesión de alguna garantía judicial, de tal manera que la investigación sigue su curso conforme ha sido establecida por el juez en el marco de la observancia y el respeto a los derechos del debido proceso. Muy bien, entonces más adelante con más información podremos después profundizar este tema. A mí me llamaba la atención esto de la reserva de la información de la carpeta, ¿no? Porque ya sabemos que al presidente de la República no le gusta mucho el trabajo de la prensa, que en realidad se haga público algunas de las evidencias que van saliendo en su contra. Muy bien, ahora yo quería preguntarle sobre estas 6 investigaciones preliminares. Esta última, nuevamente se le involucra al presidente de la República como presunto cabecilla de una organización criminal, esta vez en el Ministerio de Vivienda. Pero no solamente a él, sino que tiene una serie de ramificaciones. Exitosa. Nuevamente con un ministro de Estado. Y aquí lo más complejo, ¿no? Está su familia más cercana, su familia nuclear, la familia que vive con él, es decir, su esposa, la primera dama, y a quien llama como su hija, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted cómo cataloga esto? Sí, hay varias reflexiones que estos hechos que usted plantea nos suscitan. En primer lugar, lo que estamos observando los peruanos es una suerte de terremoto institucional, resquebrajando la arquitectura constitucional que había sido heredada de la dictadura y que había impedido que presidentes en ejercicio fueran investigados. Nos referimos al artículo 117 de la Constitución de 1993. Esa arquitectura está siendo en el marco de las investigaciones, en el contexto de las investigaciones, está siendo fuertemente cuestionada desde enfoques diferentes. Y acá nos referimos a la disposición fiscal
del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que fue el que permitió el inicio de estas investigaciones. En segundo lugar, respecto de quiénes podrían ser autores, coautores, partícipes de los delitos que se investigan, que son delitos que podemos calificar como delitos de corrupción política, que son los delitos contra la administración pública, en general conocidos como delitos de corrupción, pero la connotación política la da la naturaleza de la intervención de los actores, en este caso un presidente, el actual presidente Castillo, investigado por estos graves delitos, etcétera. Por supuesto, es la verdad que surja de estas investigaciones se conocerá en el desarrollo de las mismas. Pero a estas alturas lo que ya podemos corregir de manera prudente y racional en la sociedad peruana es mínimamente lo siguiente, que el presidente Castillo, en el ejercicio de su función presidencial, fracasó como garante de la prevención de la corrupción y él ha perdido toda autoridad política y moral para dirigirse en líder de una lucha y una política pública contra la corrupción que está establecida no en declaraciones líricas, no en deseos poéticos, sino en leyes y en políticas públicas, como son la política de integridad de lucha contra la corrupción, la política y el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos, etcétera. Entonces, ese quebrantamiento de su deber como jefe, que él encarnaba como jefe de Estado, hoy se puede señalar con toda claridad que ha sido en un sentido metafórico, por supuesto, traicionado la sociedad y el pueblo peruano en la expectativa de tener un líder que enfrentase un problema que es recurrente y estructural y sistemático y endémico desde hace muchísimos años. Entonces, nuevamente, con decepción, vemos que esto está volviendo a pasar en un tiempo muy corto, en un año o menos, o un poco más de un año del ejercicio desde haber asumido el mando del Estado. Bueno, yo justamente ayer le decía a alguno de los abogados más cercanos al presidente de la República, al poder en Palacio de Gobierno, que es Raúl Noblecía, que esta es una historia repetida, ya la hemos visto en el caso Lavajato, con Fujimori, nada más que en tiempo más corto. Pero, ¿qué se hace? Porque desde el Congreso de la República, bueno, ellos están peor que el presidente de la República en cuestiones de credibilidad. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo salimos? El presidente se ha parapetado a decir de que todo es un invento, que lo inventan todos y que él no tiene la culpa. No, eso no es correcto. Ese tipo de afirmaciones no le ayudan al propio presidente a enfrentar esta crisis. Como hemos señalado en anteriores ocasiones, en el actual escenario, la única opción que tenía el presidente para mantener el cargo, su mandato con cierta dignidad, era salir en declaración pública ante la nación peruana y mínimamente pedir disculpas y hacer una autocrítica respecto de lo que él mínimamente ya es claramente responsable, es decir, de no haber sabido ejercer su deber de garante como líder del Estado en luchar contra un problema gravísimo como es la corrupción estructural y endémica que sufre nuestro país. Entonces, esto hay que decirlo con toda claridad. Seguramente en materia de responsabilidades penales, ellas se determinarán en el marco del proceso penal que seguirá en el tiempo y oportunidad adecuados y por supuesto en el momento de la sentencia absolutoria y condenatoria. Pero eso en materia penal. Pero ese estándar, a los efectos de lo que es la confianza de la ciudadanía, la percepción ciudadana de si existe corrupción o no. Recuerde usted que hay una importante organismo internacional que se llama Transparencia Internacional, que trabaja para medir la corrupción, trabaja con índices de percepción de la corrupción.
Por tanto, lo que opina el ciudadano común y corriente no es irrelevante, es relevante. Y lo que opina la sociedad peruana en este momento, en su mayoría, es que el presidente Castillo, por lo menos, no ha sabido asumir su liderazgo en materia de lucha contra la corrupción. Lo segundo es lo que usted señala, y que es correcto. Lo que observamos es la repetición de patrones ya observados en el caso Fujimori, en el caso conocido como Lavallato, etcétera, y que en realidad son patrones que acertadamente describió en su oportunidad el historiador Adolfo Quirós y otros historiadores y políticos que han escrito obras serias respecto a este tema. Lo tercero, también usted acierta en señalar que la situación del Congreso es igualmente lamentable que la del presidente. El Congreso ha demostrado un serio divorcio con su deber de representación de la sociedad peruana. Los congresistas siguen en un discurso político caduco, fuera de la realidad, siguen preocupándose de asuntos que no son prioritarios, siguen protagonizando hechos escandalosos y siguen consagrando su impunidad, como es el caso de este congresista que habría violado a una servidora pública en instalaciones del Congreso y respecto del cual la Comisión de Ética, que es la verdad, una comisión que deshonra la ética nacional, no ha dicho absolutamente nada. No se demora muchísimo, por Entonces, supuesto. el Congreso además sigue perdido con salidas como esto de la traición a la patria por lo de Bolivia, que es realmente un asunto, una respuesta sin fundamento jurídico y político alguno, e incapaz de construir y de desarrollar un caso alrededor de una infracción constitucional que sí es posible de desarrollar de manera objetiva y racional e imparcial, que es ¿a partir de qué? El tema que estamos planteando de la infracción del deber de prevenir y de luchar contra la corrupción, que recae en la cabeza del presidente de la República en función de los compromisos que el Perú ha asumido en convenios internacionales en materia de lucha contra la corrupción, como son la Convención de la ONU contra la corrupción y la Convención Interamericana contra la corrupción. Claro, es que están en realidad preocupados en sus intereses personales, en su sueldo, en no soltar el cargo. Eso es lo que pasa en el Congreso de la República cuando ya hay varios expertos en el derecho que dicen que infracciones constitucionales hay, y no solamente la que usted ha dicho, sino hay otras teorías también. Me voy a agarrar de su expertise, porque ya hemos hablado de que esta es una historia ya contada, ya la hemos visto, nada más que está pasando muy rápido. ¿El presidente de la República se está comportando como un delincuente? Mire, lo que ocurre es lo siguiente, que en este momento que usted y yo hablamos, hay una situación que no puede ser producto ni del azar, ni de la conducta espontánea de los protagonistas, ni tampoco de meramente las propias circunstancias. Y me refiero al hecho de que varios de los protagonistas de esas investigaciones están en condición de prófugos de la justicia. La propia cuñada del presidente ha estado varias horas en una situación en la que no se sabía dónde estaba, cuando claramente había una diligencia oficial formal del sistema de justicia a través del Ministerio Público y apoyada por la Policía Nacional de ubicarla y capturarla. Este hecho, reitero, debe ser investigado en primer lugar, pero me parece que responde a una operación planificada desde dentro del Estado, particularmente desde dentro del Poder Ejecutivo, especialmente desde dentro del gobierno. Y creo, por supuesto, no compromete a todos los ministros, no estoy señalando eso, pero sí es un operativo del cual mínimamente el presidente Castillo está enterado, frente al cual el presidente Castillo debe haber expresado, en mi modesta opinión, su aquiescencia o su tolerancia, cuando menos, porque de otra manera no se podría explicar que una institución poderosa, con los recursos que tiene la Policía Nacional, hasta ahora no pueda capturar a 4 prófugos o 3 prófugos. De tal manera que acá hay una operación
paralela dentro del Estado, una operación criminal. Y esto debe investigarse de manera autónoma respecto incluso de los otros delitos, porque este es un delito que está ocurriendo, es un delito permanente. Entonces, también hay que decir, señora Noboa, que el Ministerio Público no tiene un camino fácil frente a este desafío de investigar esos casos de poder, de corrupción en el poder, como dice el nombre de la fiscalía que ha creado, debido, entre otras cosas, a que lamentablemente los congresos de la República, desde la recuperación de la democracia a la fecha, se han dedicado a cualquier otra cosa menos a legislar como corresponde. Entonces, muchos sectores o secciones de la estructura constitucional y en particular jurídico-penal son seriamente insuficientes. Entonces, allí el Ministerio Público tiene que trabajar con enfoques creativos, con enfoques distintos, con estándares incluso internacionales, en la medida, por supuesto, que sean pertinentes, que no vulneren el principio de legalidad, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, en el caso que yo me refiero, por supuesto, son preguntados los expertos y cualquier persona dice, no, por supuesto, en esto de la fuga presuntamente orquestada de ese Palacio de Gobierno hay obstrucción de la justicia. Bien, estamos de acuerdo. Pero si queremos llevar esas conductas específicas a las conductas típicas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico penal, la del encubrimiento personal y la del encubrimiento real, para investigar presuntamente a altos funcionarios del Estado, incluyendo la posibilidad que sea el propio presidente de la República el que esté incurriendo en estos hechos, eso es muy complicado, porque hay una insuficiencia en los tipos penales. Entonces, por eso es que hay que no solo sacar lecciones del caso concreto, señora Noboa, sino de entender que es el momento de alguna manera, replantearnos la nación, y replantearnos el Estado, y replantearnos las tareas y las prioridades. Porque no se puede aceptar que existan hechos de esta gravedad y que tengamos un ordenamiento jurídico, constitucional y penal insuficiente para enfrentar este problema. Ha quedado clarísimo. Muchas gracias, Antonio Maldonado.